fui motivo de dolor, oh Cristo. Si por mi culpa el débil tropezó, si tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Bien, saludo cordial y fraterno en el nombre de Jesús para toda la audiencia de internet. Esta es otra grabación de la predicación del Evangelio de una serie de disertaciones espirituales que he iniciado a fin de poder dar a conocer las verdades divinas, la gran misericordia de Dios y el plan de Dios para redimir a sus escogidos. El tema de este día lo titulo ¿Cómo Dios suple sus necesidades en los momentos más difíciles? Es una historia realmente asombrosa que se plasma en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 6 y en el versículo 24. La palabra de Dios dice: mía es la venganza, yo doy el pago, dice Jehová, y otra vez él juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios, del Dios vivo. La disertación de esta noche me voy a proponer a demostrar a través de las Escrituras cómo el hombre, por causa del pecado, hace que Dios, en su infinita misericordia, tenga que enviar su castigo a efecto de poderlo disciplinar y hacer que la persona entienda que por sus propios méritos no puede resolver sus propios problemas. En todos los tiempos Dios ha querido usar la enseñanza mediante hechos, algunos de ellos calamitosos, difíciles de poderlo soportar, otros no de igual manera, pero el propósito de Dios es que su pueblo vaya moviéndose de acuerdo a sus obras y de acuerdo también a los propósitos divinos. Si las obras de su pueblo son bien delante de Dios, son agradables, son de acuerdo a las normas establecidas
por el cielo. La condición del pueblo es favorable para el mismo, pero si su manera de actuar es en contra de Dios, la obra de Dios en algún momento tiene que hacerle ver que está actuando mal, y vienen también la reprensión, viene el castigo que Dios con su infinito amor tiene que prodigar. Mía es la venganza, yo doy el pago, dice Jehová, y otra vez Él juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La historia que en esta noche voy a emitir a través de este medio es una historia que sucede en el pueblo de Israel en la época del profeta Eliseo, en épocas en que el pueblo de Israel se debatía en grandes luchas. El pueblo de Israel había dejado de obedecer los mandamientos que Dios le había enseñado, le había entregado a Moisés en sus tablas de piedra, para que aplicaran las enseñanzas, las correcciones, los decretos de Dios en sus propias vidas, pero estos muy a menudo se pervertían, se iban con dioses ajenos y muchas cosas que hacían en contra de la voluntad divina. Es por eso que en este episodio que nos muestra el segundo libro de Reyes, en su capítulo 6 y su versículo 24, dice lo siguiente: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y esta situación que nos presentan estos dos versículos que hemos leído ocurre porque el rey de Siria hace un sitio, o sea, en palabras más claras, rodeó, emboscó al pueblo de Israel, le colocó una muralla de ejército a tal punto que ninguno podía salir de la ciudad para abastecerse, y ese ejército permanecía allí rodeando las murallas del pueblo de Israel, todos con un propósito: tumbar las murallas y penetrar dentro de la ciudad, o en su defecto hacer que el pueblo acosado por el hambre tuviesen que abrir las puertas a fin de buscar alimento y poder subsistir. Este sitio duró mucho tiempo y el pueblo empezó a carecer de todo. Los alimentos se agotaron, todo lo que estaba dentro de la ciudad se fue acabando y la situación se hizo sumamente terrible. Observamos que dice la palabra de Dios: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió su ejército y subió contra Samaria. Y dice la Biblia en el versículo 25: y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Miremos lo difícil que era para un judío alimentarse de un alimento inmundo. La cabeza de un asno no era alimento para el pueblo de Israel. Los judíos no comían asno, ni comían cerdo, ni comían reptiles. Los judíos eran un pueblo sano, santo de Dios. Dios lo había apartado para que así fuese. Sin embargo, a pesar de sus desvaríos, adorando dioses ajenos y haciendo cosas que no estaban de acuerdo al propósito de Dios, de todas maneras, ellos no incurrían en alimentos
no autorizados por la Biblia. Pero el hambre era tanta en el pueblo de Israel que se comían las cabezas de los asnos. Lo que dice el apóstol: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Realmente el pueblo de Israel estaba recibiendo un juicio terrible por que a menudo ellos habían despreciado la palabra de Dios y se habían dedicado a otros actos que realmente eran contrarios a la voluntad eterna. Dice la palabra de Dios que se vendía la cabeza de un asno, sumamente costosa. Era tanta el hambre a consecuencia del sitio, tanto que la cabeza del asno se vendía por 80 piezas de plata. Era demasiado el dinero que tenía que dar el que quería comerse la cabeza de un asno. Y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata, o sea, algunas libras, muy pocas, de estiércol de paloma, se vendía por una buena cantidad de dinero. Entonces, dice la palabra, eran 5 piezas de plata por una medida de estiércol de paloma. El hambre había llegado a tanto rigor, a tal extremo, que eso no era todo. Se llegó el momento en que ya ni los asnos, ni tampoco había estiércol de paloma. Ya todo esto se venía agotando, y entonces el pueblo de Israel, las madres, acosadas por el hambre, empiezan a intercambiar sus hijos para empezar a comerse los niños recién nacidos y los niños de cualquier edad. Había que matarlos y comérselo, pero a su madre le quedaba muy difícil matar a su propio hijo, arrancarle las entrañas y empezar a comérselas como si fuera un caníbal, un acto de canibalismo, una actuación sumamente difícil. Considero que esta ha sido una de las situaciones mucho difíciles o más difíciles para el pueblo de Israel en todos sus tiempos. Tiempo sumamente duro. Esta situación conmocionó a toda la ciudad. Nadie podía encontrar tranquilidad, ni paz, ni bienestar. El sueño se había ido. Las canciones no se podían cantar, la alegría había desaparecido por completo. El rey estaba completamente exasperado. El rey de Israel en ese entonces se encontraba en una situación en la que no podía resolver absolutamente nada. Las oraciones subían por millones, por montones diariamente. La gente clamaba día y noche a Dios para que les ayudara en esta terrible situación. Pero Dios había escondido también su rostro sobre este pueblo para llevarlos hasta el extremo, para que entendieran lo que significa estar dentro del regazo de Dios y salirse de él mismo solamente por la traición que el hombre le hace a Dios, porque se aparta de Dios sin medir las consecuencias. Y Dios quería que ese pueblo entendiera que cuando con él estaba, todo lo tenía. Dios peleaba contra todos sus enemigos. Dios defendía a Israel del hambre. Dios defendía a Israel de la peste. Dios defendía a Israel del enemigo. Dios peleaba por Israel. Dios era el que sacaba la espada y vencía al enemigo, porque el pueblo caminaba con Dios. Pero este pueblo rebelde, con un corazón duro y ajeno al llamado divino, había ofendido tanto a Dios que lo llevó Dios su disciplina a un extremo supremamente grave, sumamente terrible, a tal punto que los seres humanos tuvieron que convertirse en alimento de sus mismos progenitores, cosa sumamente terrible. Por tal razón, dice la palabra aquí en este versículo, en el versículo 26, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salve, rey, señor mío. El rey andaba siempre escondido, refugiado dentro de esa ciudad, pero es tanto el desespero que tuvo que subirse
al muro, quizás decidiéndose a morir o a divisar qué ocurría a su alrededor, a tal punto que allí encontró a una mujer que le gritaba y le suplicaba que la salvara. Y entonces dice así, el versículo 26 dice: y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo, y mañana comeremos el mío. Observemos nosotros con especial atención este episodio trágico, porque es sumamente grave lo que acabamos de escuchar. Y aquí sí el rey se asombra profundamente. Sabía que el pueblo se estaba comiendo los asnos. Sabía que el pueblo se estaba comiendo alimentos realmente que no estaba acostumbrado a comerlos en otras oportunidades. Cualquier yesca era alimento en ese instante. Pero no sabía el rey hasta ese momento que su pueblo estaba intercambiando sus hijos como alimento para poder subsistir. Cosa sumamente terrible, conmociona al rey. El rey empieza a sentir algo que de verdad había llegado al extremo y que esto no podía continuar de la misma manera. Y entonces continúa el relato bíblico. Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Había habido un pacto allí entre dos mujeres, había habido un intercambio comercial. Una de ellas le dice: comámonos hoy el hijo suyo, entre las dos no lo comemos, comámonoslo hoy, y mañana nos comemos el mío. Vamos a hacer un negocio, un intercambio comercial. Observemos hasta dónde llegó la desgracia de esta familia, de este pueblo. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Aquí hay un hecho de canibalismo real. No se trata de un aspecto subjetivo, se trata de un aspecto objetivo, de un hecho que se consumó. Tomó al niño, lo mataron, lo cocinaron, dice aquí la palabra, y se lo comieron. Se consumó este acto terriblemente y potencialmente criminal. Mataron a un menor. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Aquí esta señora está poniendo delante del rey un contrato verbal, contrato civil entre dos personas naturales. Quizás no quedó por escrito, la Biblia no menciona que hicieron ningún documento, fue un contrato puramente verbal, pero fue una transacción comercial. Resulta que una de ellas cumplió el contrato y la otra, cuando tuvo que entregar a su hijo, en el momento en que tenía que hacer la respectiva entrega material para el sacrificio y comerlo, entonces dijo que no cumplía con ese contrato, con ese compromiso. Es entonces cuando esta señora se ve defraudada en su buena fe y dice: sí, maté a mi hijo y nos comimos a su hijo porque ella no me cumple lo prometido. Tengo que inmediatamente iniciar una acción contra esta señora. ¿Y quién otro para que haga justicia? El rey. Y entonces acude al rey
Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó los vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía internamente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Observemos por qué ocurrían todas estas cosas, y aquí miramos a un rey desfasado del derecho, desfasado del conocimiento de Dios. Cuando ve toda esta desgracia que estaba cayendo sobre el pueblo de Israel, se da cuenta que se estaban comiendo los niños, que los partían a pedazos y los comían las madres. El rey se llena de espanto y de angustia y de dolor, que la vida le significaba poco, y corrió por los muros, pero profiere una sentencia desfasada de razón, desfasada de respeto para Dios. En lugar de buscar a Dios de corazón, dictó una sentencia contra Eliseo y prometió que la cabeza de Eliseo tenía que ser cortada, porque Eliseo era el profeta de Dios, y él creyó que era que Eliseo no quería que ocurriera algo sobrenatural a favor de ese pueblo, sino que toda esa desgracia que caía era porque el profeta había orado quizás a Dios en contra del pueblo, pero no era así. No era porque el profeta estaba en contra del pueblo, el profeta estaba conmocionado, sufrido, dolido al extremo por lo que venía ocurriendo con el pueblo de Israel. Lo que sucede es que se estaba cumpliendo lo que dice la palabra: mía es la venganza, yo soy el pago, yo doy el pago, dice el Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Este pueblo había caído en manos del Dios vivo, y se puede evidenciar por las determinaciones brutales que tomaba el rey. El rey no era sensato. La expresión que ese rey acaba de hacer cuando dice: voy a cortarle la cabeza a Eliseo, es una expresión maquiavélica, impulsada, inspirada de Satanás, y nada de Dios. Encontramos en ese momento de perturbación del rey una determinación sumamente equivocada y contraria a los principios divinos. Ese momento angustioso, el rey quiso remediarlo de esa manera. Este mensaje que encontramos plasmado en estos versículos que he leído y en los que vamos a leer a continuación, nos dejan una enorme enseñanza. La manera en que nos exponemos a las peores desgracias cuando nos apartamos de Dios. Pero también nos deja otra enseñanza que es muy importante. Hasta dónde Dios deja que su pueblo llegue con sus hijos, y cómo resuelve también el problema y su necesidad. Vamos a seguir avanzando con este mensaje. Y él dijo: así me haga Dios, y así me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. La sentencia fue determinante y fue con un plazo sumamente corto. Manifestó que lo mataba el mismo día, porque creyó que Eliseo era el culpable. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo a los ancianos: ¿no habéis visto
¿No habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mis amigos, Eliseo era un hombre lleno de Dios desde la punta de los dedos del pie hasta la corona, invadido completamente del poder de Dios y del Espíritu Santo. Tenía un discernimiento enorme y estaba con Dios. Mientras el pueblo se batía entre la vida y la muerte por el hambre, Eliseo sabía que Dios siempre tiene una respuesta efectiva, y a pesar de que esté disgustado contra sus hijos, a pesar de que esté disgustado contra su pueblo, en el momento en que el pueblo menos lo espere, Dios manda su liberación. Pero Eliseo observa cómo este rey, por eso lo llama hijo de homicida, no había buscado la senda correcta para dirigirse a Dios y pedir ayuda, sino que buscó matarle el profeta a Dios, como si dijera, bueno, Dios nos tiene aguantando hambre, le voy a matar también a su hijo. Si están matando las mujeres a los niños, yo también le mato a su profeta. Terminaciones sumamente equivocadas. Y entonces, dice así la palabra, versículo 32, y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta, impedirle la entrada. No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. O sea, detrás de ese mensajero ya venía el amo, o sea, el que lo había mandado. Aún estaba él hablando, como era un profeta, tenía un discernimiento de lo alto y conocía lo que venía. Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Mis apreciados amigos, es muy posible que usted esté viviendo una situación sumamente desesperante. De pronto ha visto que se han derrumbado todas las esperanzas. Puede suceder que ande mal su economía. Puede suceder que ande mal dentro de su familia, o sea, alrededor de su hogar se esté tejiendo un enorme problema. No haya paz con sus hijos, no haya entendimiento con su esposa o con su esposo, con su compañera permanente o compañero permanente. Puede suceder que tenga persecuciones de tipo judicial y de pronto alguna de ellas injustas, y que se lo esté persiguiendo o que esté preso. Puede estar rodeado de todas las desgracias y decir, pero ¿por qué a mí? ¿Y por qué a mí solo? ¿Y por qué tantas cosas a la vez? ¿Por qué ando mal en la economía? ¿Por qué ando mal en la relación familiar? ¿Por qué anda mal la parte social? Porque es que mis amigos me persiguen, y los que antes eran mi punto de apoyo, hoy son mis tremendos enemigos y perseguidores. Y como todas las cosas se vinieron encima, y ya no tengo nada más que vender, nada más que empeñar, nada más que resolver. Las enfermedades han llegado al extremo, y no sé cómo curarme, o no sé cómo curar la enfermedad de mi esposa o de mis hijos. No sé cuántos problemas, pero los seres humanos nos vemos muy a menudo en diferentes situaciones
Pero yo quiero que concentremos toda la atención y de manera muy especial el versículo 1 que voy a empezar a leer es del capítulo 7 de Segunda de Reyes. Dijo entonces Eliseo, mira cómo viene la respuesta de Dios para aquel desesperado. Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová. Cuando usted esté en el más grande de todos los desesperos, usted tiene que oír palabra de Jehová. Si usted no escucha palabra de Dios, si usted no le cree a la palabra de Dios, a usted le pasa exactamente lo que le pasó a este corrompido, que estando frente a un profeta y que le manifestó todas las bendiciones que Dios iba a traer ya en el acto, pero no lo creyó. Amigo, si usted no cree en Dios, si usted no cree en la palabra de Dios, si no cree en la promesa de Dios, usted no tiene la más mínima oportunidad de poder salir de la desgracia en que se encuentra. Usted puede estar tocando fondo, pero allí del fondo, como Jonás, salió del vientre del pez y fue libre por la misericordia de Dios. Usted puede estar en las peores de las profundidades, más profundo que en lo que estuvo Job, pero de allí, si cree palabra de Dios, confía en que Dios lo puede liberar, usted no tiene la más mínima duda, ¿no?, de que Dios sí obra y de manera prodigiosa, que usted mismo se asombra de todo lo que Dios puede hacer en beneficio de su vida. Profunda es la palabra de Dios, hermosa en gran manera, pero es de aplicación directa al corazón. De otra manera no hace nada con leer la Biblia si no la entiende y no la aplica. Vuelvo a repetir porque para mí esto significa muchísimo, y grábese en la cabeza esto que le estoy diciendo. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová. Es que lo que le estoy diciendo es porque lo dijo el dueño del cielo y de la tierra, el que administra la vida. Mañana a esta hora valdrá el sep de flor de harina, o sea, mañana va a haber comida en abundancia. Y un ciclo iría a costar. O sea, una cantidad de harina, una arroba, qué sé yo, una cantidad enorme, va a costar una moneda de 50 pesos. Es decir, no vale nada. Las cosas se van a dar de una manera muy diferente. Y 2 seps de cebada, o sea, una cantidad enorme, un ciclo. Mejor dicho, esto va a estar regalada, la comida mañana va a abundar por todas partes. Y la puerta de Samaria, dijo el profeta, y la puerta de Samaria. A ver, a la puerta de Samaria, punto. O sea, mañana en la puerta de Samaria va a haber alimento en grandes proporciones, en grandes cantidades. O sea, el rey manda llevarme para quitarme en la cabeza cierto modo, es lo que quiere decir. Pero no se da cuenta que Dios ya me habló. Ya Dios dijo que esto se resolvía y ya el problema está resuelto. Porque mañana, muy temprano, el alimento va a sobrar en grandes proporciones para este pueblo hambriento. Y lo que hoy cuesta tanto dinero, mañana no cuesta absolutamente nada. Es sumamente barato lo que el alimento va a estar en la puerta de Samaria. Pero el hombre necio, como dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, el hombre necio no entiende esto. El hombre necio no entiende las promesas de Dios. El hombre necio no entiende esto ni percibe las cosas del Espíritu. Este sujeto se burló del profeta y le dijo así: un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, diríamos aquí el primer ministro del impío rey, le respondió al varón de Dios y dijo:
Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, sería esto así. Y él dijo, aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Porque el incrédulo no puede disfrutar de las promesas de Dios hasta tanto no abandone la incredulidad y se apropie por medio de la fe de que realmente Dios sí puede suplir su necesidad y que Él responde. El hombre no tiene que andar con sobresalto, mi apreciado amigo. El Señor Jesucristo dijo, no se preocupe por la comida de mañana, no se preocupe por el vestido, no se preocupe usted, por nada estéis ansioso, no ande con sobresaltos. La preocupación es pensar con miedo, la preocupación es pensar con susto. Todo lo suyo ya está resuelto, amigo. Dios tenía resuelto ya el problema. Pero este príncipe dijo, no, ni que Dios abriera las ventanas del cielo. Esto es inaudito, esto es irreal, este es un asunto ilusorio de un profeta acosado por el susto de que el rey lo va a matar. Entonces está pronosticando cosas que realmente son imposibles, eso no tiene sentido. ¿Qué cosa cuando limitamos a Dios? Dios no tiene límites, amigo. Es la mente del hombre la que es pequeña en extremo y limitada para pensar, pero no de todos los hombres. Los hombres de Dios no tienen la mente estrecha, los hombres de Dios son de pensamiento ensanchado, de un conocimiento grande y de experimento de Dios. Por eso en todo momento, tranquilos como el agua, como el mar. Mientras el rey se había roto los vestidos y estaba sobresaltado, corriendo por los muros como un loco, el profeta Eliseo, hijo de Dios, investido de autoridad divina y lleno de Dios, estaba allí tranquilo, dialogando con los ancianos, confiado en Dios y a sabiendas que el día siguiente la comida abundaba. Miremos este episodio con mayor atención. Y entonces dice así, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Qué tremendo fue el profeta en el momento en que este sujeto desconoce la misericordia de Dios, la desecha y se refiere a Dios de una manera incrédula. Pues el profeta también emitió una sentencia, pero no fue de él, sino de Dios. Y el profeta le dice exactamente lo que le iba a ocurrir. Y le dijo, tú lo verás. O sea, mañana tú vas a ver toda esa cantidad de alimento. Y va a ver el milagro y se va a dar cuenta de cómo Dios llega con las manos llenas a calmar el hambre de sus hijos. Pero usted no va a poder comer nada. Para usted si no hay comida. Porque toda persona que pone a Dios en tela de juicio, que duda de Dios, que cuestiona a Dios, que no cae sobre las manos de Dios con especial cuidado, porque a Dios hay que respetarlo, hay que amarlo con sinceridad. A Dios no se le cuestiona, ni se le juzga. A Dios se le ama y se le cree y se le obedece. Son los tres aspectos fundamentales que el hombre debe hacer para poderse entender plenamente con Dios. Y vino la sentencia sobre ese impío. Y veamos lo que sucede. Y dice aquí la Biblia ya. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Miremos lo que sucede en ese momento. En las horas de la noche, unos leprosos
que se encontraban por allí, cerca a la puerta. Dijeron: ¿qué hacemos nosotros aquí? Nosotros nos vamos a morir de hambre. Nosotros no tenemos nada, absolutamente nada para comer. Vamos a mirar cómo resolvemos el problema. Si nos quedamos aquí, vamos a morir. En este pueblo se acabó la comida. Ya se estaban comiendo los hijos unos a otros. Si me voy, o si salimos, pues morimos. Además somos leprosos, tenemos una enfermedad gravísima. La lepra era tan grave, era una enfermedad, o es una enfermedad infectocontagiosa, que cuando una persona moría, lo apartaban de la familia, lo recluían como un perro, bueno, cualquier animal, y peor incluso que los animales, porque es que a los animales se pueden tocar, pero los leprosos no se podían ni siquiera tocar. La comida había que dejársela en cierto lugar, y ellos llegaban y la tomaban, pero sin que hubiese contacto de persona. El calor de la familia, el contacto físico, tenía que perderse de manera rotunda, absoluta. En esas condiciones tenían que permanecer los leprosos. El leproso era una persona recluida, desechada, apartada, para que no contagiara al resto de la familia. Entonces la situación en esas condiciones valía muy poco. Las carnes de los leprosos se consumían, caían a pedazos. Era una enfermedad sumamente grave. En la Biblia se compara con el pecado, gravísima, destructiva. Así que la vida de nosotros no tiene tanto sentido. Al fin y al cabo vamos a morir acá, estamos enfermos, vámonos y salgamos y miremos. Y toman una determinación estos leprosos, que se encontraban en la puerta, pero Dios los tenía para que ellos dieran unas buenas nuevas, unas buenas noticias. Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, pues viviremos. Y si nos dieren la muerte, pues moriremos. Como estos hombres eran leprosos, para que no contaminaran la ciudad, los habían dejado en la puerta, pero fuera de la ciudad. Ellos manifestaron: pues vamos a avanzar hacia el campamento de los sirios. Si nos metemos a la ciudad, no hay nada que hacer, no hay nada que comer. Si nos quedamos aquí, vamos a morir. Si nos vamos para el campamento de los sirios, de pronto nos den comida, de pronto nos reciban, pues somos leprosos, no somos amenaza para ninguno, no tenemos armas, no vamos a pelear con nadie, allí podemos de pronto encontrar alimento y en esa forma podemos subsistir. Pero si ellos no quieren, si ellos no aceptan y nos matan, pues que nos maten, morimos tranquilos. Bueno, tomaron la determinación y inmediatamente empezaron la locomoción rumbo al campamento de los sirios. Pero esta determinación no fue una determinación tomada única y exclusivamente por voluntad de los leprosos. Dios está dentro de todas estas circunstancias. Como dijo Jesucristo, ni un cabello de nuestra cabeza se cae sin que Dios no haya tomado la determinación. O sea, sin la voluntad de Dios no se mueve ni una hoja en este mundo. Así que fue Dios el que quiso que estos leprosos tomaran esa determinación. Y llegan estos hombres acosados por el hambre, por el dolor de la lepra y todas las vicisitudes que les estaba ocurriendo en su momento. Y veamos lo que sucede. Se levantaron pues al anochecer. Esto lo hicieron iniciando la noche, para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no hallaron allí nadie, no hallaron a nadie. No había ni una sola persona en el campamento.
Qué sorpresa, qué cosa tan asombrosa el versículo 5 del capítulo 7, Segunda de Reyes, que acabo de leer. Dice que los leprosos avanzaron paso a paso hasta que llegaron al campamento de los sirios. Pero qué sorpresa. No había ni un solo soldado. Todos los soldados habían desaparecido. No había ejército. El sitio se había desaparecido. En esas circunstancias, el versículo 6 dispone: porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros. En ese tiempo existían las carretas tiradas por caballos, y le llamaban carros. Y aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo, dijeron ellos, contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Aparece algo sinceramente fuera de lo normal. Esa noche, Dios, en su infinito amor, vio cómo el pueblo se derretía de hambre, de dolor, de sufrimiento, y toma una determinación. Él mismo hace caer unos ruidos espantosos, y empieza el ejército de los sirios a sentir el miedo más aterrador que en todos los tiempos hubieran sentido. Pero era una pelea contra nadie, porque ninguno estaba persiguiéndolos. Y como dice la Escritura, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo vive confiado como un león. Aquí en este caso, huían los impíos escuchando ruidos de muchísimos carros. O sea, habían miles y millones de carretas que los perseguían. Y estos corrían y decían, fue que el rey de Israel compró a sueldo soldados de otras naciones. Y la multitud de reyes con sus soldados se vinieron en contra de nosotros y nos van a matar, y empiezan a correr y a correr como locos y a matarse entre ellos mismos, cayendo en un caos completamente de horror, asesinándose los unos a los otros, y empiezan los leprosos a encontrar una escena de verdad nunca vista en la historia de Israel, y por otra parte no esperada en ese momento. Y qué alegría, y cómo se torna la desgracia, el dolor en